Vamos a hacer el unboxing y una vista previa o preview del 1848 Australia. Es un juego de la serie 18XX, un juego económico que sacó recientemente, o reeditó más bien, GMT Games, concretamente la versión del año 2021, de los autores Oli y Orgler, que son los mismos autores de Poseidón, que es un juego introductorio precisamente para la serie 18XX, situado en el Egeo y donde se usan barcos en la época de la Grecia antigua. Y también de Russian Railroads, que ha ganado algunos premios. Es un juego más típico Eurogame de colocación de trabajadores. La caja es bastante bonita, es bastante pesada, ¿cierto? Veamos qué más tiene aquí. Información. Ok, Australia, nuevo. Y atrás tiene alguna información que puede ser interesante. Vemos el mapa del sur de Australia, la nueva Sur Gales, New South Wales, Queensland, Australia del Sur y Victoria, aquí en el sur, ¿cierto? También tenemos claramente que hay una carta de valores de accionarios en dos dimensiones, hacia arriba y hacia los lados. Los tracks. Dice que Australia es un juego de semi-histórico, de 3 a 6 jugadores, ¿cierto? Que cubre 150 años de la construcción del ferrocarril y el crecimiento del sureste de Australia, comenzando la época colonial, cuando las primeras compañías privadas fueron creadas, y hasta llegando hasta el año 1901, cuando las colonias australianas se unen para crear la Comunidad de Australia. Dice que se basa en el juego 1829 de Francis Tresham, y en realidad tiene más en común con el 1830, comparte muchas de las características. Ok, aquí qué más dice. Dice la posibilidad de usarlo en solitario muy baja, 2 del 1 al 9, y la complejidad de 5 del 1 al 9. 3 6 jugadores, 3 4 horas, que no creo que estos juegos duren 3 4 horas, probablemente serán más bien 5. Edad de 14 años y más. Bueno, lo compré este juego precisamente porque se supone que dura menos que el 1830, que nosotros lo hemos jugado últimamente, nunca lo hemos podido terminar, hemos tenido que adelantar los horarios, siempre de manera planificada, y pensamos que esta es una buena entrada para nuestra colección, junto con el 18FL y el 1862, que también lo tenemos. Y también hemos adquirido recientemente el 1846, que también haremos un unboxing. Procedamos al desempaquetado. Okay. Así es como en la calidad del 1862, es muy buena calidad. Okay. La tapa es de un cartón con una pintura, cartón bastante grueso, brillante, muy grueso. Aquí tenemos los tableros individuales de las empresas que van a ser manejadas por los jugadores. Central Australian Railways, supuestamente son nombres verdaderos. Son 8 empresas, igual que en 1830. Un cartón bastante liviano. Esto es lo más débil del juego. En realidad cumple su función. Y siendo la caja bastante pesada, se justifica que no salgan en cartones más gruesos que incrementan el peso y no ayudan en nada. Así que cumplen su función, y más que esto sería una exageración. Tenemos el espacio para las estaciones, información sobre los precios de los trenes y cuándo se van quedando en obsolescencia. Aquí para los préstamos que el Banco de Inglaterra le puede dar a esta empresa. Aquí el dinero de la compañía. Algunas compañías tienen más estaciones que otras. Elementos a considerar cuando se crean y se fundan estas empresas. Aquí tenemos primero que nada el reglamento en inglés. Son en total 16 páginas. Entonces no hay tantos ejemplos. Introducción y historia, el mapa, los componentes, cómo empieza el juego, compañías privadas, explica cada una de las compañías privadas, cómo funcionan, qué beneficios tienen, qué ingresos tienen. Las empresas públicas, bueno, las compañías privadas en realidad son cartas especiales, así les denomino yo.
El Banco de Inglaterra, que es una función especial, lo vamos a ver enseguida. Bueno, esto es, y el manifiesto con los... Es bueno tenerlo en más de un ejemplar para que todos los jugadores puedan ir viendo cómo se van mejorando los distintos hexágonos o tracks. Aquí tenemos una cartola que es una ayuda para la subasta inicial de las cartas especiales o compañías privadas, que es una subasta en orden inverso. Es decir, aquí por ejemplo, esta tiene un valor de 230 y termina en 200, y esta en 30 y termina en 0. Y así sucesivamente van bajando de 5 pesos cada fila. Parten con un marcador arriba y van bajando de precio, y los jugadores tienen que decidir en su turno si pasar o bajar alguna de las fichas. Entonces el tema está en que uno hasta cuánto se espera para quedarse con una de las empresas privadas, las cartas especiales. Entonces van bajando, y si llegan todas al final tienen que ir tomándolas, cumpliendo ciertas exigencias. Una vez que se ocupa, al reverso queda un track con los ingresos. Nosotros usamos otro track que estamos mostrando aquí en pantalla, que tiene además una tabla de multiplicar. Entrega rápidamente cuánto es lo que tiene cada jugador dependiendo del porcentaje accionario. Aquí solamente es para indicar cuánto va a ganar cada empresa, porque muchas veces se repiten los ingresos de una empresa de una ronda operativa a la siguiente. Siempre es útil tenerlo. Esto es el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra funciona también como si fuera una compañía pública, una de las empresas donde uno puede tener acciones. Y las acciones se van a colocar aquí en unas fichitas, y el precio de la empresa va a ir subiendo en la medida en que los jugadores vayan tomando, las compañías vayan tomando préstamos. No préstamos, sino que reciban subsidios del Banco de Inglaterra. Por cada subsidio, aquí aparece como préstamo, pero en realidad es subsidio porque no se pagan, no pagan intereses, no pagan al final. Por cada subsidio entonces va a ir subiendo de valor accionario, y los jugadores pueden también invertir en el Banco de Inglaterra. Aquí los jugadores en este juego no quiebran, sino que sus empresas quedan intervenidas por el Banco de Inglaterra, y le van a dar, dependiendo de la época, le van a dar 0, 100, 200, 300 pesos. Por ejemplo, en la época gris, significaría que cada acción del Banco de Inglaterra daría 30 pesos. Esto es muy interesante, que no hay prácticamente en otros juegos, no creo. Ya, veamos aquí. Rompamos esto. Aquí tenemos las fichitas de estaciones de las empresas y otros marcadores. Nosotros usamos generalmente fichas de color, de colores, de discos de madera. Bastante grueso, sí, muy grueso. Unos 3 milímetros será, no sé. Buena calidad. Estos son los préstamos. Las empresas pueden pedir préstamos una vez por ronda o más, y lo que hace es que la empresa que pide el préstamo baja en 2 niveles su valor accionario. Y si pide préstamo más de uno por ronda, en caso de emergencia, cuando tenga que comprar un tren, por ejemplo, por cada 100 libras más que pida, son 3 niveles menos de valor accionario. Es complicado, pero buena calidad. Por ambos lados tienen la información. Se desprenden fácilmente. Aquí tenemos ya los tracks. Veamos alguno. Dice 1848 Australia. Son de muy buena calidad. El número para identificar la ficha. Estos 3-4 milímetros creo que son. Muy buena calidad. Excelente. De la época verde. Aquí hay una tarjeta especial, Tasmania, que está en el sur del mapa, que es para una de las cartas especiales que permite colocar estas fichitas. Cartas especiales. Ok. Más Australia. Ok, son 5 parece. En total. Luego pasamos a el mapa, que lo dejaremos para el final. Aquí está el dinero. Igual que 1862, es de muy buena calidad. Es como un cartón más que papel. Muy, muy grueso. 100, 50, 1, 500, 20, 5, con los colores casi tradicionales para para fichas de póker. Nosotros usamos fichas de póker, que es mucho más fácil y más cómodo. Esto dificulta mucho el juego. Aquí tenemos los marcadores que son precisamente para la subasta inicial, y creo que algo más, no sé cuál será, pero las otras redondas, discos redondos, son para la subasta inicial de las compañías privadas. Mostrábamos acá, ¿cierto? Entonces estas cositas se van colocando acá y van bajando de precio hasta que alguien se decida
es como es push your luck, tentar la suerte, hasta cuando yo espero que baje para comprarla, hasta que alguien se me adelante eventualmente. Aquí tenemos cartas de los certificados accionarios y los trenes. Veamos. Ok. Certificados accionarios, la empresa verde. Nosotros usamos solamente el de valor de 20%. Aquí tenemos 20%. Y luego colocamos simplemente discos de madera encima. Los jugadores tienen discos de madera, es más fácil ver en el tablero, ver en la mesa lo que tiene cada cual, las que van quedando a la venta en el banco, etc. Es mucho, mucho más cómodo que estas cositas que ocupan mucho espacio más encima. Aquí tenemos las acciones también del Banco de Inglaterra, que ya dijimos tienen el valor dependiendo de los préstamos que van, subsidios que van entregando, y pagan un dividendo fijo por ronda. Ronda amarilla no entregan, pero después van entregando. Esta es la tarjeta de inicio del jugador para las compras de acciones. Aquí están las cartas especiales o empresas privadas. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Privada 6. Ok, cartón por un solo lado. Buena calidad, brillante. No es tan bueno que sea brillante, ideal es que sea hilado, pero bueno. Y pasamos a los trenes. Aquí están los trenes. Este es un tren especial que vale 200 pesos porque está disponible en la época 5, que es para unir dos localidades solamente, eh, pero que tiene unas ciertas ventajas. De GAN, tiene un cierto trasfondo histórico. Diesel, que alcanza cualquier cantidad de localidades. En este juego no se cuentan los pueblos para el límite, es decir, uno puede unir, por ejemplo, 3 localidades incluyendo pueblos, total 3 ciudades y 2 pueblos, y igual puede aplicar el de 3. 3 por un lado dice 3 y el otro lado dice 3 plus, lo mismo que los de 2, etc. ¿Qué significa eso? El de 5 plus, por ejemplo, que veremos que el mapa tiene distintas localidades o regiones dentro de Australia y históricamente tenían trochas o el ancho de la vía distintas. Entonces, si tiene un normal de 5 que vale 500, el otro vale 550, el de 5 significaría que pasar de una zona a otra cuesta un punto de movilidad del tren. O sea, es como si hubiera una ciudad entre medio, pero no da puntos. Si uno quiere evitarse ese castigo, lo compra más caro en 550. Entonces, una decisión que uno tiene que tomar, se va por el lado barato o paga la diferencia. El de 2 vale 100 y 120. ¿Ok? También es por ambos lados por el hecho de que tengan esa diferencia. Buena calidad. Sí, buena calidad. Brillante, lo que no es muy bueno. Aquí no hay nada más, se pueden guardar debajo las cosas que no se ocupan. Por ejemplo, nosotros guardaremos los billetes aquí abajo, que no los vamos a ocupar. Y pasemos al mapa. El mapa o plano viene con una bolsa Ziploc que se puede abrir, sellar. No tiene sentido sellarlo. Esto fue un gasto innecesario de la producción, creo yo. Ok, vamos a desplegarlo. Veamos. Acá, cartón bien grueso. Calidad inmejorable. Más grueso imposible. Acá arriba tenemos el track del marcado de valor, ¿cierto? Simplemente aquí una ayuda de memoria. Aquí una ayuda para las rondas de juego. Ronda operativa 1, 2 o 3, dependiendo de la época. Aquí donde se colocan las acciones que han sido vendidas por los jugadores. El juego termina también una de las formas que termina el juego es cuando alguna empresa llega a los 450 pesos de valor accionario. Tenemos las zonas rojas. Aquí tenemos las distintas regiones que decíamos. 1, 2, 3 y 4, diría yo que es esta. No son tan claros los colores, pero son 4 regiones. Cuando se construye de un lado a otro, por ejemplo, si quiero unir esta ciudad con esta, aquí habrían un tren de 2, pero no alcanzaría un tren de 2 porque aquí se le tendría que poner un círculo blanco como si existiese otra ciudad. Entonces requeriría un tren de 3, o un 2 o un 2 plus, que valen 120 en vez de 100 esos trenes. Entonces lo mismo cuando pasa de un lado a otro. Esa es una de las funciones. Acá tenemos donde se colocan las acciones, certificados accionarios. Hay uno que siempre tiene un valor de 100, que es la CAR. Y dice sold out cuando se han ido, queda con esa información. La limitación accionaria
que aquí se menciona, también tiene una incidencia el hecho de que cuando las empresas se van al Banco de Inglaterra como intervenidas por el Estado, se van a ver influido la cantidad de acciones que los jugadores puedan tener. Incluso más, el jugador que lo hizo mal y que era el director de esa empresa pierde más limitaciones todavía en cantidad de acciones que puede tener. Es una cosa totalmente novedosa. Eso es. Aquí abajo tenemos también los espacios para Tasmania, que son algunos hexágonos especiales para una de las cartas especiales. Tenemos aquí la información de localidades K, claves, key, 1, 2, ¿dónde más tenemos una K? 3, 4, 1, 2, 3, 4, claro, hasta 4. Entonces, si una empresa une las 4 ciudades K en una ruta, en una misma ruta, tiene un ingreso extra de 200 libras. Si tiene 5, perdón, si son 4, 150, con 3, 100, y si une 2 localidades K, por ejemplo, esta con esta, en una misma ruta tengo 50 libras extra. Eso también es novedoso. ¿Okay? Así que esto es, hagamos un zoom. Hagamos un zoom del tablero. Ahí están los límites de los certificados con situaciones especiales. Aquí una explicación de la leyenda en el mapa. Las ciudades K, las ciudades son blancas, los pueblos son negros. Hay un puerto, que también no sé cuál es la función especial. Terrenos que cuestan 40, el desierto, montañas 50. Valor de ingreso que entregan las zonas fuera de área, 10, 10, 20, 20, según las épocas, y lo está indicando incluso con colores, es muy útil. En época de tren amarillo, 10, 20 en verde, 30 y 40. Eso no lo había visto. Excelente. Excelente. Entonces ahí está indicando rápidamente cuándo se genera el nuevo ingreso. Muy, muy bueno. ¿Cierto? Y acá tenemos por último la información del juego 2021 GMT Games, California. Oley y Orgler. Poseidón, excelente juego también para empezar en esto de los 18XX. Y una cosa que no habíamos visto tal vez acá. Una cosa extra, esto que decíamos aquí, que es el espacio Receivership, que en el fondo es la intervención. Las empresas cuando bajan y llegan a este nivel quedan intervenidas. El jugador pierde todas las pertenencias y de ahí en adelante lo empieza a manejar el Banco de Inglaterra, entre comillas. Nadie lo maneja realmente, pero lo que significa es que el Banco de Inglaterra es que lo que significa es que esa persona va a haber limitado su cantidad de acciones que puede tener, ¿cierto? Y va a tener que pagarle de su patrimonio a los jugadores que tenían acciones de esa empresa en falencia, etcétera. Una serie de efectos de llegar ahí. No hay quiebra, pero existe ese tema. Hay 12.000 pesos en dinero, que es una de las formas que se acabe el juego. La otra es que alguien llegue a 450 y un par de funciones más también. No me acuerdo bien. Creo que cuando el Banco de Inglaterra entrega todos los préstamos. Bien, eso es 1848. En los próximos meses haremos una partida, tutorial y algún otro video que pueda ser interesante. Eso es todo.